Yo les voy a invitar que nos pongamos en nuestros pies y vamos a orar por nuestro director Felipe. Él está en el estado de Michoacán. Vamos a orar por su vida. Vamos a orar por Felipe y Angélica. Vamos a orar que Dios esté usándoles y guardándoles. No solamente vamos a orar siempre cuando ore por ellos, ore por sus viajes, ore por su vida personal. Ellos son gente que enfrenta y tiene retos humanos, como tú y yo tenemos retos humanos. Tiene retos en su casa, tiene retos en su familia. Son de carne y hueso como tú y yo, y pasan cosas difíciles también dentro de ellos. Así que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Ellos nos dan siempre su amor, siempre nos dan su sonrisa, nos dan la confianza, aunque aquí adentro posiblemente ellos estén pasando momentos de mucha presión, de dolor inclusive, pero ellos no lo manifiestan. Tal vez usted ni se da cuenta y usted viene con sus dolores y él está orando, ellos están orando por usted para que Dios le ayude, pero ellos también están pasando. Así que siempre orando por ellos, siempre ore por ellos, considerándolos como lo que son, como hombre y mujer, como esposo y como esposa, como padre, como madre, como gente que está pasando retos continuos. Así que seamos sabios para hacer las cosas. ¿Está bien? Vamos a orar por nuestros directores. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Felipe y Angélica. Gracias por estos hermosos pastores que tú nos has dado. Les levantamos su corazón, Señor. Ahorita pedimos que sea la gracia tuya en sus vidas, Señor, ayudándoles, siempre fortaleciéndoles en los momentos en donde necesitan ellos fortaleza, en los momentos donde ellos necesitan seguridad, en los momentos donde ellos necesitan discernimiento, en los momentos donde ellos necesitan tomar decisiones, en los momentos donde ellos necesitan, Señor, tu abrazo, tu amor y tu cariño. Te pedimos que estés bendiciendo sus vidas. Pedimos que la obra de tu Espíritu Santo allí donde están ellos, Señor, sea ministrándoles a su corazón. Trae a su corazón la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Padre Santo, sabemos que, Señor, hay una gran carga en sus vidas. Sabemos que hay grandes retos en sus corazones. Sabemos que hay desafíos que están enfrentando. Que la gracia tuya sea abundante, Padre. Los bendecimos y te damos gracias. La gloria y honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, dele un aplauso al Señor. Hace unos días Felipe tuvo a bien invitarme a un evento que hubo en la Ciudad de México, y en ese día, uno de los días, compartió un hombre que algunos conocieron, que se llama Carl Thompson, y hacía muchos años que no lo escuchaba a él, pero me confirmó en mi vida algo que yo tenía años que estaba meditando. Si usted es una persona que ama la palabra, habrá cosas en su vida que simplemente están allí, expectante, queriendo tener una contestación o una dirección de Dios para ciertas cosas que en la vida. Y él empezó a hablar brevemente habló sobre arrepentimiento, tomando la referencia de Juan el Bautista, que es el pasaje que vamos a ver ahorita, Isaías 40. Y cuando él dio una frase, ¿verdad? Muchas cosas en mi corazón y en mi espíritu se vinieron, y empecé a escribir cosas en ese día, porque era algo que necesitaba aterrizarse. Hay cosas que a veces parece que las entendemos, pero todavía no las hemos entendido, y a veces hay cosas que parece que las conocemos, pero todavía no las hemos conocido como realmente son, hasta que son reveladas en su corazón. Y sigo meditando en esto. Quiero hablar acerca del arrepentimiento. Vamos a Isaías 40, por favor. Isaías 40. Muchas veces en mi vida he hablado de arrepentimiento, y en el curso de cambio radical de vida que algunos de ustedes han tomado, se habla 2 o 3 sesiones sobre arrepentimiento. Pero hoy quisiera hablar de arrepentimiento como nunca yo he hablado sobre eso. Isaías 40 dice: consuélense, consuélense, pueblo mío, dice el Señor, vuestro Dios, su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. O sea, ya pagaron lo que tenían que pagar, es lo que significa. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso quiere decir se allane, quiere decir se alice. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor, dice, ha hablado. Espíritu Santo, tú eres quien nos enseñas. Espíritu Santo, tú eres quien traes la palabra fresca a nuestro espíritu, y tú eres quien nos tocas. Naturalmente yo no puedo entrar al corazón de tu pueblo, y naturalmente mi corazón eres tú el único que tratas en él. Te pido que trates con nuestros corazones en este día con tu palabra, que hoy nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos para escuchar tu palabra, que toda distracción sea reprendida en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, trae a nuestras vidas una convicción real de arrepentimiento. Produce en nuestras vidas eso, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que voy a hablar brevemente. Yo voy a ocupar los 40 minutos que me quedan, un poquito menos. Después de eso usted va a irse a tomar su almuerzo, ¿verdad? Algunos van a comerse unos sabrosos tacos blandos, y algunos irán a comer un menudo, y algunos irán a comer unos huevos rancheros, algunos harán unos tacos con los quesos que siempre Edna vende. Pero bueno, lo importante es de que vamos a salir pronto, se lo aseguro. Pero quiero que ponga atención, por favor. Quiero que ponga atención. Cuando hablamos acerca de arrepentimiento en la palabra de Dios, nosotros pensamos que es un acto que se hizo en una vida o en un momento. Aunque es verdad que cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo que hacemos es que le dimos nuestro corazón al Señor, y fue un acto público de fe, o tal vez fue privado porque fue entre dos personas, entre tú y alguien más que te dirigió a hacerlo en algún camión o en algún hospital o en algún momento especial. Pero fue un acto de fe en el cual nosotros le dijimos al Señor que le entregábamos nuestro corazón y le entregábamos nuestra vida. Y al entregarle nuestro corazón al Señor, entonces empezaron a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pero no entendimos que eso no era el arrepentimiento, sino era el inicio de una vida de fe que se activaba a través de una vida de confesión. Porque arrepentimiento solamente puede ser válido no cuando tú dices que estás arrepentido, sino cuando tú enfrentas el pecado, y entonces puedes decir que estás arrepentido. Nadie puede decir que vive una vida de arrepentimiento si no ha enfrentado el pecado y le ha dado la espalda al pecado. Como tú sabes, en los cursos del IPP se enseña acerca de esto, que arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Pero eso significa que no es algo imaginario, es algo en hechos. No es algo que tú vayas a hacer de vez en cuando, sino es algo que siempre tu vida debe de estar activada. Y nadie de nosotros vamos a entender lo que verdaderamente es arrepentimiento, no porque yo tenga un conocimiento doctrinal fundamental en mi vida, pues quiere decir que yo ya tengo el arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento es un don de Dios en nuestros corazones, solamente es activado cuando nosotros enfrentamos el pecado o la tentación. Cuando yo enfrento el pecado o la tentación y yo puedo evitar el pecado y la tentación, entonces puedo decir que estoy comenzando a vivir una vida de arrepentimiento. Es el comienzo de una vida de arrepentimiento. Entonces, cuando yo vengo a Cristo Jesús, cuando tú vienes a Jesucristo, lo que sucede es que se activan ciertas posibilidades en mi vida de poder tener una relación con Dios. Pero todavía las cosas no se abren, porque primero debe de existir un verdadero arrepentimiento. De acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, todo comienza en el mensaje de Juan el Bautista. Después el segundo paso continúa acerca del reino de Dios. Primero Juan el Bautista dijo: arrepentidos. El mensaje de Juan el Bautista se basa en el arrepentimiento. Después vino Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, Juan el Bautista preparó a través de un pueblo arrepentido lo que Jesús iba a compartir. Jesús empezó a hablar acerca del reino de Dios. O sea, no puede haber reino de Dios si primero no hay arrepentimiento.
Tiene que existir en la vida de la persona el arrepentimiento. Y es aquí, en esta disyuntiva y en estos dos puntos, aunque naturalmente hay un tercer punto que es la gloria de Dios. Por eso dice Evangelio según San Juan: y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, eso sucede cuando alguien ha vivido vive una vida en el reino, pero nadie puede vivir una vida en el reino si primero esa persona no vive una vida en arrepentimiento. Nadie puede decir o poner como pretexto que ya aceptó un día a Jesucristo en su corazón. El haber aceptado a Jesucristo quiere decir que es el inicio de una vida de aventura, algo totalmente diferente. Jesucristo llama al arrepentimiento nuevo nacimiento. Es la misma expresión, si quiere llamarle doctrinal, o la misma expresión teológica. Es el mismo acto. Jesús no le llama arrepentimiento, Jesús le llama nuevo nacimiento. Y podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, para que comencemos esta parte. Jesucristo está hablando con un hombre teológicamente capacitado. Dice así, que había un hombre de los fariseos, era gente que conocía la ley y conocía el Pentateuco de memoria, y eran personas que vivían estrictamente en las leyes que Dios había marcado, pero también había ciertas leyes que se habían derivado de ellas. Dice, este hombre se llamaba Nicodemo. Dice que él era un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Observe bien eso. Respondió Jesús y le dijo. Jesús le dice algo totalmente diferente al tipo de plática doctrinal que quería hacer Nicodemo. Nicodemo quería hablar acerca de las cosas que suceden cuando Jesucristo estaba ministrando. Él estaba admirado y fue con una actitud correcta. Jesús se dio cuenta que Nicodemo había ido a él con una actitud correcta. No fue con una actitud incorrecta, fue con una actitud correcta. Y al ir con Jesús con una actitud correcta, se dio cuenta que él quería establecer una plática. Él pensaba que su necesidad teológica o doctrinal, la necesidad de Nicodemo, era poder entender las cosas que sucedían alrededor de Jesucristo, los milagros que pasaban, las cosas sobrenaturales que escuchaba y que era testigo el propio Nicodemo. Y entonces dice, bueno, nadie realmente puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Porque de esto se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata no de las cosas que se hacen, sino de que Dios esté con nosotros. Hay algo más importante que las cosas que hacemos Repito, hay algo más importante que las cosas que hacemos, y lo más importante es que Dios esté con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo en esto, pero hay algo más importante en lo que tú puedes hacer, y es que Dios esté en tu vida y Dios esté contigo. Dale un aplauso al Señor. Es lo más importante. Ahora Jesús entendía lo que realmente Nicodemo necesitaba escuchar. Y entonces Jesús le responde a Nicodemo lo que él debería escuchar. Le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Hay algo que quiero que aprendas, pero que aprendas realmente. Eso significa, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La enseñanza del nuevo nacimiento se desprende del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero Cristo Jesús trata lo que es arrepentimiento como un nuevo nacimiento. Esto nos lleva a la vida de un bebé. Yo soy nuevamente abuelo y tengo una nieta que se llama Summer. Tiene 15 días de nacida, y una de las cosas que nos dimos cuenta que hizo cuando la vimos por primera ocasión es que abría sus ojos muy, muy grandes. Y entonces nos damos cuenta que todo para ella es diferente, porque cuando un bebé está en la matriz de su madre, naturalmente, aunque pueda tener una especie de tela en sus ojitos y hay algo que le protege de que el líquido de la madre no pueda dañarle sus
pequeños ojos. Dios estableció todo eso, pero no había esa luz que ella necesitaba. Y cada bebé que está en el vientre de la madre, así sucede. Cuando nace el bebé, entonces es expuesta a su vida hacia un mundo diferente, hacia un mundo que ella no conocía. El mundo que se conocía era el mundo de ser alimentado, o ser alimentada, o ser alimentados, y tener el calor, y tener el abrigo y el cariño de un ser que lo protege o los protege dentro de su propio vientre. Cuando hay el nacimiento nuevo, entonces lo primero que hay es que hay una nueva vida a través de la luz. Y lo primero que pasa es que nosotros abrimos nuestros ojos a la luz. Al abrir nuestros ojos a la luz, entonces habla de que el reino de Dios se activa a través del ver. Porque Jesucristo le dice a Nicodemo una verdad. Yo quiero leerla para que usted esté seguro que lo que está escuchando es palabra de Dios. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Trata el nacimiento de nuevo como un acto de arrepentimiento. Si tú no estás dispuesto para hacer verdaderamente cambios en tu vida, y que tu vida le dé la espalda a las cosas que le debe de dar, entonces no podrás ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se diría dentro de sí mismo: pero ¿cómo? No, yo no entiendo lo que tú estás diciendo, porque yo he visto milagros, yo he visto sanidades que tú has hecho, yo he visto cosas sobrenaturales que ha pasado en tu vida, y tú me dices que todavía no veo. Así es, le dice Jesús. Hay gente que experimenta el toque de Dios, pero no significa que Dios esté en su vida. Hay gente que puede ser sanada por el Señor, pero no significa que ha nacido de nuevo. Hay gente que puede caer por algún toque de unción, pero no significa que caiga de nuevo. Nosotros podemos ser testigos del poder de Dios, y puede ser que todavía el corazón de muchos de ustedes todavía no nazca de nuevo, todavía no puedan ver el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que tú puedes ver, es solamente algo que tú puedes experimentar en tu vida, y tiene que haber un despertar espiritual en tu corazón. Yo no sé si tú te has dado cuenta, hay cosas que en la vida no suceden y que en algunos solamente suceden. Tú te has preguntado por qué algunas personas que hacen las cosas que se dicen y se enseñan de la palabra de Dios en trigo, a algunas personas les funciona, y por qué a algunas personas no les funciona si está haciendo exactamente lo mismo. Porque es que cuando viene Alberto Gloria, Eduardo Rodríguez, o cuando alguien que nos viene a retar en el sentido de lo que es las finanzas, algunos hacemos exactamente lo mismo, pero no todo les funciona. Y dice uno: ¿por qué está pasando eso en la vida? Y tú tienes años y años haciendo eso y no pasa nada, no se despierta absolutamente nada. Porque podemos hacer cosas para el reino, pero pueden ser en la carne. Y mientras tú no estés activado en una vida del reino de Dios, aunque hagas cosas en favor del reino, el reino no puede devolvértelas, porque estás en un ambiente fuera del reino y necesitas estar activado en una vida del reino. Y la única forma de poder hacer eso es que necesitamos aprender a nacer de nuevo, o como diría Juan el Bautista, necesitamos aprender a vivir una vida de arrepentimiento. Necesitamos ver el pecado del tamaño que debe de ser. Escúchenme bien, porque yo quiero que entienda a esta hora, esto que estoy compartiendo, que es palabra de Dios, le va a ayudar y usted va a entender. Porque yo creo que hay algunos de ustedes que dicen: pero es que lo he hecho tantas veces y no me ha funcionado. He dado tantas veces. Estoy poniendo el ejemplo, pero pueden ser en muchos otros ejemplos. Hay ciertas cosas que me han dicho que haga y no pasa. He orado tanto tiempo por tal situación y nunca ha cambiado nada. Han pasado años sobre ciertas circunstancias y parece que las cosas no han cambiado. Parece que la familia va de mal en peor. Y entonces nos ponemos nuestros ojos muchas veces en las cosas que suceden, y no nos hemos dado cuenta que todavía no hemos nuestros ojos al reino de Dios. Porque dice el Señor Jesucristo, un principio: si no nacieres de nuevo, dice, no puedes ver el reino de Dios. No vamos a poder ver las cosas que Dios quiere que veamos tú y yo. Tú piensas que es reino de Dios el que tú puedas ver en tu vida, que hay un enfermo y un paralítico sanado. Eso es parte de las cosas que externamente Dios puede hacer, pero el reino de Dios está en favor para hacer algo más poderoso que eso. El reino de Dios no solamente es las cosas sorpresivas que Dios puede hacer y cambiar la vida física del hombre. Ningún corazón, porque está sano físicamente, está garantizado para que va a entrar al cielo. Ningún corazón
que ha sido suplida su necesidad en algún momento en su vida, está garantizado porque va al cielo. De lo que se trata, dice Jesucristo, es de que estés seguro que has nacido de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, entonces no vas a poder ver el reino de Dios. El arrepentimiento tenemos que trasladarlo en nuestras vidas a una fase importante de lo que llamamos carácter, o lo que entendemos como carácter. Muchos de nosotros fuimos educados equivocadamente, aunque nuestros padres hicieron lo mejor por nosotros, pero no nos educaron con la cultura del reino porque no sabían. El arrepentimiento es una cultura del reino que debe de nacer, o el nuevo nacimiento, desde que nosotros nacimos. Deberíamos educar a nuestras nuevas generaciones. Tú que tienes bebés, tú que estás a punto de ser papá o mamá, tú tienes una gran oportunidad. Dice Jesucristo hablando, yo quiero explicarle de esto que estoy diciendo, pero quiero que leamos el pasaje completo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Naturalmente él no tenía ni idea de lo que estaba diciéndose. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar. Ahora no dice no puede ver, ahora dice no puede ni entrar. Una cosa es que tú puedas ver y otra cosa es que tú puedas entrar en el reino de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Dice: pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Este es el pasaje bíblico, repito, en el cual nosotros hemos tomado muchas veces la enseñanza del nacimiento de nuevo, pero Juan el Bautista traía el mensaje del arrepentimiento. Y en nuestra vida actual a veces no sabemos aterrizar ciertos principios bíblicos con un lenguaje que no suene como muy religioso. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida pasar ese mismo lenguaje de una forma que todos podamos entenderlo? La palabra clave es la palabra carácter. Diga conmigo: carácter. Muy bien. El carácter no solamente son los buenos modales que podemos aprender, sino comienza todo con la capacidad de saber tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Hay decisiones en la vida que no hemos aprendido a tomar porque no hemos aprendido a desarrollar carácter. Tenemos una sociedad que hoy está desarrollando una generación nueva en base a talentos, pero no en base a carácter. Existen mucha gente que conocemos nosotros históricamente, o ya pasaron a la historia, que comenzaron en una cuna cristiana, pero que sus padres quisieron que sus hijos, por parte de su talento o como causa de su talento, pudieran su voz o su instrumento ser conocido. Gente que hemos conocido como Elvis Presley, gente como Whitney Houston, que fueron impulsados por su familia. Whitney Houston, su mamá quiso que su voz fuera conocida y que fuera una mujer famosa. El costo de esto es de que estamos desarrollando una sociedad con mucho talento pero con poco carácter. Y cuando desarrollamos el talento antes que el carácter, estamos echando a perder la vida del hijo. Una ocasión recuerdo que yo escuché que Pipe estaba bien metido en el fútbol, le sigue gustando el fútbol, y algo estaba pasando de que el equipo León o las fuerzas básicas él quería meterse en ese aspecto, y entonces yo dije, pues una buena oportunidad, yo humanamente. Pero platicando con Felipe, él y yo, Felipe su papá y yo, me dijo: mira, nada más, piensa que pero no va a ser por ahí, él tiene que servir al Señor. Entonces uno puede pensar, bueno, Felipe tal vez no se da cuenta que pues es algo natural en su vida, tal vez si se le da una oportunidad, pero no es así. Felipe, papá, dijo: no, el fútbol no. Tienes que aprender a tomar decisiones y ver que las cosas no son por el talento, sino son por el carácter. Y entonces su papá lo hizo así. Hoy hay mucha gente que quiere ser conocida por su buena voz, por su mediocre voz, por su capacidad de instrumento, por todo. Y entran a concursos. Entran a concursos de canto. Hoy son tan conocidos los concursos de canto, de niños, de gente adulta, de instrumentos.
todo la gente quiere ser conocida por causa de su talento. ¿Por qué lo hace así? Porque no ha desarrollado carácter en su vida. Que tu hijo sea un buen deportista, o un buen músico, o un buen cantante, no significa que ese va a ser su destino. Significa que simplemente Dios le dotó de eso para que lo aprendiera él usar para su gloria. Pero la parte más importante es no que tu hijo aprenda idiomas porque tiene esa capacidad, no que tu hijo concluya la universidad porque todos lo hacen. No estoy diciendo que no lo deba de hacer, pero el sentido es de que no todo lo que pueda ser en el desarrollo de su propio talento garantizará su propio carácter, porque la vida del hombre es así. Por eso es que la mayoría de personas no pueden diferenciar y están abrumados por sus propios talentos. Hay gente que la sociedad ha inflado en base a su talento, pero no está conocida en base a su carácter. La gente hoy no le interesa realmente si un artista, si un cantante está viviendo una vida perdida o vive una vida contraria a los propósitos de Dios o a la forma como Dios le hizo. La mayoría de la gente hoy admira más talento que carácter, porque la gente vive así, vacía en su corazón y tiene sus prioridades confusas. Gran confusión en la vida del hombre existe porque piensa que eso es algo grande. Cuando escuchas hermosas voces de mujeres y hombres que están cantando ante miles de personas, ante cientos de personas, esa persona aparenta poder tener seguridad de vida, pero la verdad es que muchas de ellas tienen tanta insatisfacción que necesitan la droga, que necesitan el alcohol, que necesitan ser personas promiscuas sexuales, que no saben escoger su pareja, no tienen la capacidad de poder decir qué persona le podría gustar. Algunos se casaron con el sexo contrario y después se volvieron a casar, pero con el sexo igual, de tal forma que la sociedad en la cual tú y yo vivimos es una sociedad corrupta porque no ha definido en su vida el desarrollo de carácter. Si hay algo que sucede en nuestra sociedad moderna, es que estamos creando una sociedad de mediocres y débiles personas, de tal forma que ha nacido el concepto de los derechos personales del mismo individuo, valga la redundancia, por el cual la gente quiere defender su propio idealismo y que nadie le ofenda, porque si me ofendes entonces yo te puedo transgredir a través de una ley humana. Hoy no le puedes decir a un hijo que lo vas a regañar porque el hijo se siente mal y el hijo se va a la recámara. Hoy no puedes regañar a nadie porque se siente ofendido. ¿Ves la debilidad de carácter que existe? Esta semana iba en un autobús allá en la ruta 68. No sabía qué ruta ir allá por el Parque Metropolitano hasta que aprendí. Me metí en 4 rutas y a la cuarta fue cuando supe cuál era. Y entonces en la ruta 68 se sale de San Isidro. Ya me la aprendí. Sale ahí del 68 y luego iban 2 mujeres chismosas, una más que la otra. Y le estaba diciendo, ¿supiste lo que pasó? ¿Que dónde? ¿No supiste? Y dije la otra, pues no, ¿qué pasó? Y le dice, pues no supiste lo de la hija de fulana de tal. Ah, sí, dice, una jovencita, sí, tenía 12 años. ¿Qué crees? Que se ahorcó. Dice, y ahí estaba ahí pegando el oído, pues estaban ahí junto de mí. Bueno, y le dice, pues su mamá la regaña porque le dijo que ese muchachito no le convenía, que no quería que anduviera. ¿Y qué crees que hizo ella? De coraje le quitó las agujetas a su zapato y lo amarró en su cama y que se cuelga, dice, en la cama, dice, y se murió, dice. Y yo digo, qué pobre sociedad de jóvenes faltos de carácter están pasando hoy, que cuando les dices algo, les levantas la voz, los regañas. Qué pobre sociedad de hombres que no pueden enfrentar una plática directa sobre su pecado porque se ofende. Qué pobre sociedad de matrimonios hoy que cuando les dices que están mal se ofenden. Qué pobre sociedad de gente cristiana que cuando le hablas de dar se ofende. Qué pobre y débil sociedad estamos viviendo hoy porque decimos que todos tenemos derechos
personales de vida y de existencia. Lo que pasa es que estamos viendo el nacimiento y el crecimiento de una sociedad débil de carácter, y por lo tanto, cuando le hablas de debilidad de carácter, estás hablándole de que no tendrá la capacidad de poder darle la espalda al pecado. Y si no puedes darle la espalda al pecado, no importa cuánto tiempo tú digas que aceptaste a Jesucristo, pero tu vida eterna depende de que tú aprendas a darle la espalda al pecado. Dale un aplauso al Señor. Es una sociedad frágil y cobarde. ¿Me puedes ayudar? El teclado, por favor. Porque antes del perdón es el arrepentimiento. Discúlpenos porque a veces enseñamos las cosas equivocadamente. Cuando alguien peca, no puedes pedir perdón a Dios. Primero debes arrepentirte para poder pedirle perdón a Dios. Le voy a enseñar la diferencia de arrepentimiento y perdón. Escúcheme. Tú dices que estás en Cristo, tú y yo decimos que estamos en Cristo. Pero cuando yo le digo a Dios que me perdone, Dios necesita ver primero que me arrepienta. Yo necesito arrepentirme primero. ¿Y cómo me arrepiento? ¿Diciéndole que me arrepiento? No, enfrentando el pecado y darle la espalda. Y entonces Dios me dice, te perdono. ¿Sí entendiste esa clase? Es muy sencillo. Cuando pecamos, siempre vamos y hemos dicho, pídale perdón al Padre. Espérate, no es así. Todo comienza en el arrepentimiento. Y si hago lo mismo, significa que no te has arrepentido. El perdón de Dios es un sello que no puede romperse. Cuando alguien ya ha enfrentado ello y le ha dado la espalda definitiva a aquello. Pero también debe de saber que el pecado no es solamente aquellas cosas que llamamos obvias, sino también las cosas que a veces omitimos y de las cuales no hemos permitido que el Espíritu Santo nos confronte. La mentira es uno de los pecados de más alta calidad del infierno. La falta de integridad, el enojo. ¿Cuántas cosas en nosotros las consideramos como que le pido perdón a Dios? O sea, es muy fácil, es muy fácil esto. Si tienes un problema de decir una mentira y le dices, perdóname Dios, perdóname, no lo quise decir, ya no lo vuelvo a decir. No es eso. No es eso. O sea, tú no has entendido lo que es el perdón de Dios. Dios es lo más honroso y honorable del universo. Cuando Él te dice te perdono, significa que nunca más en la vida Él vuelve a ver aquello. El problema no está en lo que Dios puede hacer, sino en lo que nosotros no somos capaces de hacer cuando enfrentamos el pecado. Porque cuando enfrentamos el pecado no necesitas la unción del Espíritu, necesitas solamente una decisión en tu vida para darle la espalda a aquello que debes de darle la espalda, y la unción la recibirás por causa del perdón. Pero nos hemos formado, hemos crecido, más bien nosotros como iglesia, pensando en las cosas que no hemos recibido. Si hay cosas que en el reino de Dios, en tu vida práctica, no has recibido, es porque no te has arrepentido. Porque hay cosas que tú no puedes hacer en la carne para que se produzca un fruto en el Espíritu. Tiene que haber un ver y tiene que haber un entrar, dice Jesús. Tiene que haber un ¿qué? Ver y un entrar. Porque cuando estás dentro puedes sembrar, pero cuando estás fuera no puedes sembrar. Y aunque siembres, no te va a dar la remuneración del reino, porque estás fuera, no estás dentro. Nosotros entramos en el reino de Dios a través de nuestras decisiones diarias, a través del desarrollo del carácter de nuestras vidas.
a través de decirle al pecado no, a la tentación no, pero también al ser expuesto por el Espíritu Santo a la obra de santificación. Jesucristo dijo una frase en Juan 17 que deberíamos tú y yo estar meditando en ella. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús sabía que estaban con ellos, pero que había cosas que eran necesarias para santificación. El perdón es la condonación, escuche bien esto, de todas las cosas que sin Cristo nosotros hicimos. Pero la santificación son todas las cosas en nuestra vida que necesitamos enfrentar y que conocer por la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere revelarse a nuestros corazones y quiere decirnos las cosas que necesitan cambiar. La santificación no significa que la palabra de Dios viene y nos limpia automáticamente, sino que necesita primero ser enfrentada a mi vida y conocido mi corazón de aquellas cosas que yo necesito decirle al Padre que hago y que nadie conoce que hago. Si tú eres un hombre, una mujer infiel, si tú eres un joven o una señorita que vive una vida de contacto sexual y piensas que después de lo que ha pasado solamente le dices al Padre: perdóname, estoy arrepentido. No, tendrás que pasar la misma tentación y tendrás que darle la espalda a aquello y decirle no a ello para que puedas tener el derecho del cielo, por la gracia de Dios, que tu vida reciba el perdón de Dios. Tú y yo no podemos vivir el pecado, no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la gracia de Cristo, no podemos jugar con eso. Tal vez algunos de los que están aquí ya aceptaron a Jesús en su corazón, pero sabes que hay cosas en tu vida que están mal y no le has dado espalda al pecado porque no le has confrontado, porque dejas que viene o tú te acercas a él. Dos cosas suceden. La mayoría de las personas que no está arrepentida de eso busca ocasiones para que el pecado pueda ser enfrentado y tú caer en lo mismo. Y como tú ves que las cosas no pasa nada y funciona todo igual, y que vienes aquí y de repente como que te sientes un poquito mejor espiritualmente porque oran por ti, porque pasas al frente, porque lloras un poco, la vida cristiana no la desarrollas dentro de trigo y miel. La vida cristiana la desarrollas en el mundo, y es una relación personal con tu Padre Celestial. Y en esa relación de tu Padre Celestial, Él quiere personalmente hacer una obra perfecta en tu corazón. Y en esa obra perfecta que el Padre Celestial quiere hacer en tu corazón, tú y yo necesitamos entender que el arrepentimiento es el nuevo nacimiento del cual Jesús nos habla, ¿verdad? Antes del perdón, repito, divino, es el arrepentimiento. Antes del perdón es el arrepentimiento. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ver con claridad. Hay algunos de ustedes en su vida, o hay muchos de ustedes que tienen problemas con ciertas cosas en su vida porque no han logrado vencerlas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucede por ello? Es que eso te omite de poder empezar a ver y de empezar a entrar, porque para poder entrar en un lugar primero tienes que aprender a ver. El sentido de Jesús en la enseñanza, voy a terminar entendiendo, es que Jesús en capítulo 3 de Juan está hablando de dos tiempos en dos edades en la vida del hombre. Primero es la capacidad de ver, y cuando la gente aprende a caminar y a desarrollarse, va a entrar correctamente en la puerta. Por eso Jesús se habla como a sí mismo como la puerta. Pero para poder entrar en un lugar, primero tienes que aprender a entender que debemos entrar de una forma diferente. Entrar, dice la Escritura, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice que le alabemos, que bendigamos su nombre. Pero eso sucede cuando tú te has dado cuenta cuán glorioso es la presencia de Dios, cuán glorioso. ¿Qué ves en el reino de Dios? La gloria de Dios. Por eso dice Juan, y vimos su gloria. Por eso dice Jesucristo, el que no ve no entrará. Y entonces Juan dice, vimos su gloria. De eso se trata el reino, que tú veas su gloria.
Si tú en la vida nunca has visto a un paralítico levantarse, no hay problema. Si tú nunca has visto en la vida un ciego recibir la vista, no hay problema. Pero que tú veas la gloria de Dios, eso es lo más grande y lo más fuerte que puede existir en ti. Es lo más maravilloso en nuestras vidas. ¿Hay un tipo de cosas que en tu cuerpo físico están afectándote? ¿Algún dolor? ¿Algunos problemas en los ojos como yo? Uso lentes de contacto. Tengo un fuerte problema de miopía, astigmatismo. Pero eso no significa que no puedo ver la gloria de Dios. Y no significa que no puedo entrar. Cada vez que tú puedes vencer algo en tu vida, dándole la espalda a aquello, vas a empezar a ver cosas que antes no habías escuchado. Vas a empezar a ver cosas que nunca nadie te había descrito. Nadie puede describirte el reino de Dios. Por eso a veces que los conferencistas tratan de describirte el reino de Dios, porque hay gente que no lo ha visto ni ha entendido qué significa eso. No has entrado a su presencia. Vamos a ponernos a nuestros pies. Hace 6 años más o menos que vino a mi vida esto que estoy compartiéndoles. Y a través de esos años, porque esta persona me vino y me dijo, dice: Víctor, quiero que me digas por qué es que yo hago todo lo que se me dice y no pasa nada. Y entonces comencé a meditar en mi corazón sobre eso, porque no siempre tenemos todas las respuestas para la gente, aunque a veces aparentamos tener todas las respuestas. Pero tú no puedes jugar a qué eres cuando no eres, a qué estás cuando no estás, a qué ves cuando no ves, a qué has dejado cuando todavía sigues viviendo en las prácticas que no deberíamos vivir ya. Yo no sé cuántos de ustedes Dios ha hablado a su vida a través de estas palabras. Hoy no dije muchos principios, ¿verdad? Traté de concentrar mi vida y que ustedes pudieran entender esto. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, enfrentando el pecado y darle la vuelta, darle la espalda. Es la única forma. Y entonces verás y entrarás. Y cuando tú hagas algo, un ejercicio, el diezmo y la ofrenda funcionará. Hay muchos de ustedes que diezman y ofrenda y las cosas no les resultan, porque todavía no ves, porque todavía no has entrado. ¿Cuántos de ustedes dicen: esta palabra es para mí? Y pueden levantar su mano y mantén tu mano en alto. Es una palabra necesaria para mi vida, para tu vida. Yo la necesito. Necesito ver de cuántas cosas el Espíritu sigue revelando a mi corazón que necesito arrepentirme. Años y años y no pasa nada. ¿Por qué no le dices al Señor que te perdone por la falta de entendimiento y de discernimiento que tenías de esto? Dile al Señor: ahora entiendo que yo soy el que debo de darle la espalda al pecado, que yo soy el que debo de enfrentarlo y lo venzo dándole la espalda. Díselo al Señor. Dile: Padre, quiero vivir una experiencia diaria de saber de que me has perdonado, de que no vivo condenado por mis debilidades, por aquellas cosas que me hacen caer comúnmente, sino quiero vivir una vida decidido de siempre darle la espalda a la tentación o al pecado cuando venga. Cuando esté a punto de mentir, de ofender, de enojarme, poder darle la espalda a aquello y dar la gloria a ti, porque es la forma correcta de hacer las cosas. Señor, yo te doy gracias por lo que hoy podemos aprender de tu palabra, por lo que hoy podemos recibir de ella. Gracias te doy
porque tú nos enseñas, Espíritu Santo. Tú nos guías a toda verdad y toda justicia. Que en esta hora, Señor, palabra, Dios mío, produzca el querer y el hacer en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Quisiera invitar a aquellas personas que hoy nos visitan por primera ocasión. Hubo gente que se levantó y yo la vi, y yo quisiera que viniera aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Y acompañen aquellos que lo invitaron. Anímenles dándoles un aplauso, por favor. Aquellos que hoy vienen por primera ocasión, vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante. O aquellos que nunca, o aquellos que ya tienen mucho tiempo de venir a Trigo, pero que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, porque puede haber esa gente también aquí que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces yo nunca he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Necesitas tú tener un encuentro personal con Él. Yo le voy a invitar que venga hacia adelante. Queremos orar con ustedes, queremos orar por ustedes. No se quede en su lugar si usted está ahí, si sabe que necesita esta oración, si sabe que necesita que oremos por usted. Gracias. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si hay alguien más, todavía hay tiempo. Gracias a Dios. Aún los que tienen las playeras de la América aquí vienen a Trigo y Miel. Gracias a Dios. Yo te voy a invitar, si quieres hacer esta oración con nosotros, que levantes tus manos. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos, como pidiéndole a Dios que en tu corazón haga un milagro. Y dile a Jesús, cierra tus ojos y repite después de mí con todo tu corazón esta oración que vamos a hacer. Hazlo con todo tu corazón y di: Señor Jesús, en esta mañana estoy reconociendo que soy pecador, que mi vida es una vida de mentira fuera de ti. Hoy estoy reconociendo que necesito vivir una vida diferente. Quiero comenzar a vivir una vida de arrepentimiento. Ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Quiero vivir para ti. Cada día de mi vida te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, te entrego mi espíritu. Todo lo mío es tuyo. Desde este día te entrego todo lo que soy. Jesús, límpiame con esa sangre que derramaste por mí. Que mis pecados ahorita sean limpiados. Que toda maldición en mi vida sea quitada, sea cortada. Eres mi Salvador, eres mi Señor, desde ese día y para siempre. Amén. Van ahorita a orar por ustedes y preguntarles su nombre. Vamos a orar por ellos. Pongan sus manos hacia ellos. Vamos a bendecirles. Y yo me rindo a ti, Señor mi Dios, porque recuerdo tu amor me rescató, oh Jesús. Mi anhelo es ser más como tú, y yo me rindo a ti, Señor.